Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando hablamos de la guerra de África, casi todo el mundo piensa en la que tuvo lugar en los años 20 del siglo pasado. Pero hubo una anterior, que es de donde arranca alguna parte, por lo menos, de los problemas que más tarde se hicieron casi endémicos en nuestra relación con los vecinos del sur. Sucedió a mediados del siglo XIX y fue una aventura del gobierno de O'Donnell, cuando España trataba de imitar la carrera colonial de potencias mucho más poderosas. De todos modos, no terminó mal del todo por lo menos. De ello es de lo que hablamos hoy. En 1859 el gobierno del general Leopoldo O'Donnell atravesaba un momento complicado. Las camarillas de la corte, que era el sitio de España en el que se hacía más política, se movían contra el general, y el ruido de sables que se oía era cada vez más frecuente. No por formar parte del panorama político resultaba menos inquietante. O'Donnell, al frente de una unión liberal que quería ser el gran partido que unificara las distintas corrientes liberales moderadas del país, con capacidad para atraer a los progresistas, tenía razones para temer por su situación. Pues aunque trataba de salvar el régimen, la cortedad de miras de quienes decían defenderlo no le permitían hacerlo. Acorde a la situación que atravesaba Europa, O'Donnell quiso que España desempeñara un papel de gran potencia haciéndose presente en Marruecos y conquistando la zona más norteña del país, interesante desde el punto de vista estratégico. No hubo, sin embargo, una gran coherencia en su propósito, pues aunque entendía que la expansión colonial había de procurar beneficios económicos, al tiempo que prestigio, su proyecto nunca fue excesivamente calculado en el largo plazo. Todo lo que se hizo de la mano de británicos y franceses. Cobijarse a la sombra de París y Londres, si bien era lo que facultaba el pretendido resurgir de España como potencia, también marcaba el límite de sus posibilidades. De hecho, Gran Bretaña no permitiría que la presencia española en el norte de África se volviese demasiado peligrosa para sus intereses, controlando la zona frente a Gibraltar. Y los franceses estaban sumamente interesados en la región, en la que pensaban asentarse. Por eso, aunque O'Donnell consiguió el respaldo franco-británico, hubo de renunciar explícitamente a construir un imperio norteafricano. Con todo, la aventura exterior tenía una función bien distinta al de la expansión internacional. La aventura africana habría de unificar el país, como bien vio Galdós, consiguiendo en la gloria militar un medio de integración de la nacionalidad, un dogmatismo patrio que disciplinara las almas y las hiciera más dóciles a la acción política. Es decir, que se trataba de construir un patriotismo de honda entraña popular que rebasara los compartimentos estancos que construían los partidos políticos de uno y otro signo. O'Donnell sabía que el mejor modo de consolidar su posición era convertirse en un hombre popular. Ya lo había intentado anteriormente mediante la acción exterior sumándose a la aventura francesa en Indochina. Pero aquello era poca cosa y además quedaba muy lejos. Marruecos, en cambio, encendía la pasión con mucha mayor rapidez. De que funcionó no cabe ninguna duda. Una oleada de patriotismo barrió la península. Las regiones más patriotas, como el País Vasco y Cataluña, dieron miles de voluntarios para jugarse la vida en los pedregales morunos. La prensa más progresista, izquierdista y por tanto contraria a O'Donnell reclamó una acción enérgica en Marruecos y sostuvo la campaña del gobierno. Aquellos voluntarios españoles consiguieron la victoria en los Castillejos, Tetuán y Bad Ras. Destacó entre muchos el general Juan Prim i Prats, catalán de Reus, y España firmó un tratado con el sultán que le garantizaba un cierto prestigio y la seguridad para sus posesiones norteafricanas. Pero aunque no se pueda catalogar la aventura de fracaso, ni mucho menos los objetivos de política interna, es decir, la afirmación de un patriotismo popular y el asentarse del gobierno de la Unión Liberal que había de salvar el régimen, no se consiguieron. Tenemos a don Nico Roa hoy con nosotros, escritor y documentalista. Un verdadero placer para hablar de esto. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo de Marruecos la verdad es que venía de lejos, porque Marruecos hubiera sido el ámbito de expansión castellano normal en caso de que no hubiera surgido aquella aventura americana de 1492. La verdad que a punto estuvo España de consolidar un imperio en África, que era lo que el testamento de Isabel la Católica dejaba escrito y que el cardenal Cisneros intentó llevar a cabo las regencias de Fernando el Católico y tal, ¿no? La verdad que en 1497 se ocupó Melilla y luego sucesivamente se ocuparon diversas plazas, Bujía, Orán, Argel,
lo que fueron los presidios menores, pero realmente no se pudo concretar este imperio porque la aventura americana era más importante, digamos, fue un descubrimiento de un nuevo mundo y ello llamó naturalmente la atención de los reyes católicos, que entendieron como misión suya providencial y de su reinado evangelizar a aquellas almas que en el vasto territorio que se estaba descubriendo estaban todavía desconocedoras de Dios, ¿no? Pero realmente se intentó por parte, luego, a lo largo de los siglos venideros, de establecerse en África, y hubo continuos roces con la autoridad que estaba en Marruecos, ya en las plazas de Ceuta y Melilla, en los presidios menores y en la ocupación posteriormente de Chafarinas en tiempos de Narváez en 1843. Pero no sería hasta el 59, hasta 1859, cuando el general Leopoldo O'Donnell, al frente de la Unión Liberal, a la sazón por aquellos días, en fin, entre rumores de sables y ya los tradicionales pronunciamientos que jalonaron la historia del reinado de Isabel II y las intrigas cortesanas, se decidió aquella aventura. En parte por razones nacionales internas, digamos, y en parte por razones internacionales. Claro, a ver, digamos que en la España de O'Donnell había ruido de sables, había cierta inestabilidad política que podemos llamar ahora, desde el pronunciamiento en Olivenza, otro que hubo en Loja, la Vicalvarada, había movimientos republicanos y no había una cierta estabilidad política, pero sí económica. O'Donnell estaba en ese momento consolidando una solidez económica movido por la industria textil, el tren, el ferrocarril que se acababa de establecer, y entonces él participaba de alguna manera de una cierta bonanza que le permitía iniciar campañas exteriores que eran muy en boga de lo que estaba ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Pensemos que Francia en 1833 ocupa Argelia, Inglaterra ya está consolidándose en ciertas zonas sensibles del planeta, y España, que lleva 30 años de introspección, 30 años en los que no participa en ninguna aventura exterior, porque todavía se están lamiendo las heridas de la pérdida del mundo virreinal de América, pues decide que es el momento en el que puede dar un paso al frente. En 1858 participa con Francia en una aventura en Indochina que ayuda a Francia a crear su imperio en ese territorio, pero que España no saca nada, y que luego pues dice, bueno, pues en algún sitio tenemos que restañar y en algún sitio tenemos que crear nuestro prestigio militar, y el sitio idóneo parece ser que en ese momento es Marruecos. Bueno, en ese momento es cierto, como perfectamente has apuntado, la prosperidad de las inversiones en el ferrocarril, que al final acabarán siendo un fiasco, pero 8 años después, el 66, cuando estalla la crisis. Pero mientras tanto empieza una serie de aventuras, también la de México, ¿no? Siempre a la sombra de los franco-británicos. Sin embargo, es verdad que O'Donnell tiene un gran apoyo popular y además se le suman una gran cantidad de voluntarios carlistas, entre otros, en medio de una inmensa explosión de entusiasmo popular. Es decir, que en aquel momento el objetivo sí lo consigue. A ver, cuando O'Donnell decide ir a la guerra, que es por una cuestión realmente menor en la frontera del campo exterior de Ceuta, en concreto en una especie de casamata que es la de Santa Clara, donde los moros fronterizos destruyen y menosprecian los símbolos españoles de un escudo, etcétera, pues hay una explosión popular de adhesión al proyecto de ir a vengar esa afrenta. Entonces hay una recluta muy eficaz en navarros y en catalanes, pero también en vascos. Los vascos, por cierto, que se apuntan en un primer momento, pero se apuntarán en un número mayor andando a la guerra, cuando a partir del 1 de enero del 60 Prim avanza hacia los Castillejos, y en la batalla de Tetuán, que es en febrero, llegan a apuntarse hasta un número de 10.000 vascos. Y estos serán fundamentales en el desarrollo de la guerra. En una guerra en la que hay unos 4.000 muertos y 2.500 de ellos son por causa del cólera.
Pues sí, realmente se llamó esa guerra la guerra de Prim, la guerra de O'Donnell, se llamó la guerra bonita, sí. Porque era una guerra que tuvo todos los mimbres de ser aceptada y bien recibida por todas las fuerzas políticas españolas. La corona, la reina dijo que vendería sus joyas para sufragar la empresa militar, contaba con el apoyo de la población, etcétera, ¿no? Pero realmente no fue tan bonita, dada que hubo una gran mortandad, y entre ellas fue debido a que la flota no pudo abastecer adecuadamente a la expedición en su avance desde Ceuta hasta Tetuán, y ahí pues estableció lo que se llamó el campamento del hambre, donde debido a los vendavales la flota se tuvo que alejar de la costa. Esa gente quedó sin abastecimiento y la disentería y el cólera mermaron y hicieron una gran mortandad en el cuerpo expedicionario, que no obstante lo cual logró tener 3 victorias consecutivas muy importantes, cuál es la de Castillejos, Tetuán y Wad-Ras. Tetuán y Tánger, pero sobre todo Tánger se pudo tomar gracias a esos voluntarios catalanes y vascos. Y qué contar de Prim y los Castillejos, ¿no? Que sería conveniente recordarlo en nuestros días. La batalla de los Castillejos fue la victoria de Prim por antonomasia. Él avanzaba por la costa de lo que es ahora mismo pues Darrifien hacia Cabo Negro, y bueno, pues ahí se les presentó una jarca, y él, auxiliado por la flota y por el grupo de caballería, me parece que era de Alcalá Galiano, pudo bajar desde las montañas y batir. Y él, enarbolando una bandera, se convirtió un poco en el paladín de esta campaña. Con sus voluntarios catalanes, los voluntarios a los catalanes, que enardeció, ¿no? Claro, los voluntarios catalanes fueron importantes en la batalla de Tetuán. Es decir, aquí se formó un regimiento que iban con sus barretinas, con un uniforme específicamente catalán, exacto, alpargatas, etcétera. Y hay una anécdota muy reveladora de este tema, de la importancia del regimiento catalán, que perdió 2/3 de sus efectivos a lo largo de toda la guerra, y es que en las murallas de Tetuán no lograban tomarla, y entonces él, que era de Reus, Prim era de Reus, y había hecho una recluta efectiva en la zona de Reus, dijo en catalán, que no lo sé reproducir: chicos, hagamos aquí un castellet. Y entonces los catalanes lograron formar estas pirámides humanas en un castellet, y uno de ellos, el de arriba, el más ágil, logró enarbolar la bandera española. Esto enardeció y fue una especie como de revulsivo en la campaña. Y luego en Wad-Ras volvieron a ser importantes en la defensa de un puente, muriendo otra parte importante. Se hizo una medalla específica para los catalanes, que hoy es una rareza encontrarla en militaria. Bueno, finalmente firmamos la paz de Wad-Ras, que fue bastante ventajosa para España, y de la cual, si no pudimos sacar más ventaja, fue por culpa de Gran Bretaña. Pero en fin, otro día tendremos ocasión de hablar de eso y de sus consecuencias. Verdaderamente, mil gracias, don Nico Roa. Aprendemos todos los días con usted. Es un placer tenerle. El placer es mío, don Fernando. Muchas gracias, buenas noches. Y a ustedes también buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta mañana, si Dios quiere.